Bueno, como estaba recién presentándome, Elena, es mi nombre, Leo Prieto, ese es mi logo, la ceja, básicamente una gran uniceja, y esta es mi empresa, Odd Industries. Como contaba recién Elena, lo que hacemos en Odd es ayudar a entender el mundo real para poder usar tecnología avanzada para poder tomar mejores decisiones. Obtenemos datos en terreno, desciframos esos datos con inteligencia artificial y distribuimos eso como información accionable. Obtener, descifrar, distribuir, eso es Odd. Como muchos de ustedes deben saber, Chile fue el primer país de América Latina en tener acceso a Internet y a principios de los 90 eso lo Sí. convirtió en uno de los primeros Diría países en a el Felipe que mundo en termine. tener acceso a Internet. Y lo más increíble es que en esa época no solamente estábamos teniendo un primer enlace a través de la Universidad de Chile, sino que incluso otras universidades empezaron a decir, ¿por qué la Universidad de Chile va a tener esta conexión? Deberíamos tener nosotros nuestra propia conexión. Y lo más increíble es que no tuvimos un enlace a Internet, sino que porque en esa época las universidades competían más que colaborar, terminamos teniendo dos enlaces a Internet. Y me encanta mostrar este mapa, esta especie de arqueología digital, ¿cierto? Bien pixelada, porque nos muestra dónde estaban los nodos de Internet a principios de los 90, y podemos ver de que estaba fuertemente concentrado en Estados Unidos y Europa. En Asia era prácticamente inexistente, y como pueden ver en el hemisferio sur, ¿cierto? Solamente habían dos países, Chile y Nueva Zelanda, con nodos de Internet. Y ahí se ven, ¿cierto? Esos dos enlaces que habían yendo y viniendo hacia Estados Unidos. Y lo increíble es que si se quería mandar un email desde la Casa Central de la Universidad de Chile a la Casa Central, ¿cierto?, de la Universidad Católica, que estaban a un par de cuadras por la Alameda en Santiago, ese email tenía que viajar hasta Estados Unidos y volver. Afortunadamente, al terminar el primer año de Internet en Chile, se dieron cuenta que era una tontera estar compitiendo cuando la gracia de Internet justamente es estar todos conectados, y terminaron colaborando y creando una sola red como debe ser. Y afortunadamente en ese primer año se hizo una especie de censo de Internet en Chile, un paper, ¿cierto?, contando cómo era la conexión de Internet en Chile, y en esa época habían apenas 32 dominios.cl, ¿cierto? 844 nodos, algo así como 844 dispositivos conectados a Internet, y habían menos de 30.000 usuarios de Internet en Chile. Y obviamente vemos que los nodos estaban fuertemente concentrados en universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, pero también aparecen empresas entre medio, aparece por ahí un banco, aparece por ahí una empresa de automóvil. Entonces, también me sirve para demostrar que incluso en los primeros meses, en el primer año de Internet, no solamente era un lugar de investigación académica, sino que ya habían empresas apostando y diciendo, acá hay algo con un tremendo potencial, veamos qué podemos lograr con eso. Y yo afortunadamente vivía en este país, ¿cierto? Ahí vemos a un joven niño nerd, ¿cierto? Un Leo Prieto de 15 años, incluso antes, en esa época, 13 años, pudiendo navegar en este mundo que era muy árido, fondo negro, letras verdes, pero que capturaba inmediatamente tu imaginación porque el potencial que tenía era tremendo. Así que en vez de hacer las tareas del colegio, empecé a dedicarle cada vez más horas a este nuevo mundo, y a los 15 años terminé lanzando una empresa ficticia, pero con una página web real, se llamaba ImageMaker Studios, y para mi sorpresa, esta empresa ficticia empezó a traer clientes reales, y un poco por accidente tuve la suerte de ser uno de los pioneros de esta industria en América Latina, ayudando a traer algunas de las primeras plataformas, ¿cierto?, bancarias y de líneas aéreas y comercio electrónico en Internet a finales de los 90, ¿cierto?, y principios de los 2000. Y esa apuesta, ese potencial que vimos, afortunadamente se terminó cumpliendo. Obviamente Chile es un país pequeño en América Latina, pero es un país tremendamente digitalizado. Y la cantidad de usuarios de Internet en América Latina ya supera los 400 millones, y según algunos cálculos, porque estas cifras son todavía de hace un par de años, todavía no tenemos cifras oficiales, ¿cierto?, en tiempo real, al día. Pero lo que sabemos, las últimas cifras oficiales, es que más de 2/3 de todo América Latina, de todos los individuos en América Latina, ya estamos digitalizados, ya usamos servicios digitales a diario. Y como les decía, hoy día se proyecta que en países como Chile, ¿cierto?, ya son más de 9 de cada 10 personas usando servicios digitales a diario. Esto en muchos casos son cifras más altas que muchos países europeos. Entonces, para que tomemos en perspectiva lo impresionante que es, ¿cierto?, la penetración que ha tenido el uso de esta tecnología en esta parte del mundo. Y yo tengo la suerte de estar viviendo en esta parte del mundo, y los medios siempre hablaban de los avances
tecnológicos en Europa, los avances tecnológicos en Estados Unidos, los avances tecnológicos en Asia. Y yo veía, ¿cierto?, todo lo que estaba pasando en América Latina, emprendimientos alucinantes, ¿cierto?, innovaciones alucinantes, y nadie hablaba de esto. Así que sin ser periodista y sin saber nada del mundo de los medios, pero gracias a que vivimos en un mundo en que es muy fácil poder prototipar una idea a bajo costo y echarla a andar, creé un blog, le puse Firewire y empecé a contar estas historias de estos emprendimientos, de estas innovaciones que yo escuchaba en América Latina. Y para hacer la historia corta, 5 años después, Firewire se había convertido en el blog en español más influyente del planeta. Un blog creado por alguien que no sabía nada del mundo de los medios, en un país que nunca había sido líder en esta categoría, hoy día podía ser líder mundial en su categoría. Porque esto es lo que permiten estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Que podamos explorar y ser líderes en áreas en las que no habíamos sido antes. Y muchas veces me preguntan y me dicen, bueno, ¿cómo lograste que Firewire fuera el más exitoso en su categoría en el mundo? Y yo siempre lo resumo en 3 grandes pilares. El primero son los datos. Insisto, yo no era periodista, yo no tenía intuición editorial, entonces tenía que hacer lo que sabía. Como con Putin, eso significaba mirar a los datos y ver qué me decían los datos, e incluso muchas veces en contra de mi intuición, seguir los datos y confiar en los datos para poder tomar esas decisiones y nuevamente ir midiendo el impacto de esos resultados. Y así fuimos creando contenido que iba resolviendo las necesidades de nuestros usuarios, cierto comillas, de nuestros clientes. Y uno de esos datos no tan intuitivos que nos mostraba era el crecimiento de los móviles. En esa época los móviles todavía eran muy poco en el tráfico de Internet, pero estaba creciendo muy rápido, del 3% al 7%, al 15%. Seguían siendo la minoría de nuestros usuarios, pero estaban creciendo a una velocidad que se estaba acelerando de forma exponencial. Así que, teniendo pocos recursos, ¿cierto?, siendo un emprendimiento de etapa temprano, éramos pobres, así que no podíamos hacer mucho. Tomamos una decisión, confiar en los datos y enfocarnos en esta plataforma que estaba creciendo muy rápido, y afortunadamente los datos tenían razón, y cuando la gente empezó a usar cada vez más sus celulares para poder consumir contenido, se metían a puras páginas web que tenían que hacer zoom, ¿cierto?, con los dedos para poder leerlas bien, pero las plataformas de Firewire y del emprendimiento que crea Rol Beta Z, ¿cierto?, había crecido y terminamos captando a estos usuarios, captando la preferencia de estos usuarios. Pero el tercer pilar, quizás el más extraño, es algo que llamábamos como inteligencia colectiva. No estábamos creando un producto para nuestros clientes, no estábamos creando un servicio, ¿cierto?, para nuestros usuarios, estábamos creando un producto o un servicio con ellos, los involucrábamos en la toma de decisiones. La gracia de Internet y el mundo digital es que permite ser bidireccional, no solamente comunicar cosas, sino que recibir información de vuelta y poder interactuar. Y de esa forma terminamos creando algo juntos. Y como la inteligencia colectiva es un principio medio extraño, voy a profundizar un poco más en tratar de explicar qué es lo que es la inteligencia colectiva. El ejemplo más sencillo de inteligencia colectiva es partir contando el caso de las enciclopedias, ¿no es cierto? Hasta hace no mucho tiempo, la enciclopedia más leída del mundo o la más respetada en el mundo era la enciclopedia británica. Ellos mismos se resumían como la suma de todo el conocimiento humano, solo en inglés y en menos de 30 volúmenes, ¿cierto? Menos de 30.000 páginas, no sé cómo ellos lograban tener toda la suma de todo el conocimiento humano. Bueno, hoy día sabemos que la enciclopedia de rigor es otra, la enciclopedia más leída del mundo y más consultada en el mundo. No es una enciclopedia creada por un grupo de académicos en el norte de Europa, sino que es una enciclopedia abierta, no solamente para que cualquiera pueda leer, sino que cualquiera puede escribir y cualquiera puede participar. Cuando digo cualquiera, me refiero a que cualquier niña o niño, ¿cierto?, que sabe leer y escribir y tiene acceso a un celular o un computador, puede ayudar a escribir una enciclopedia. Y obviamente mucha gente dijo, esto no puede competir con la británica. Un montón de académicos en Cambridge versus una cosa en que cualquier niña con un celular puede escribir, obviamente no va a funcionar. Y la realidad es que funcionó. Hoy día la Wikipedia tiene más de 50 millones de artículos disponibles en todos los idiomas, y múltiples estudios han demostrado de que la británica, con su modelo tremendamente controlado, contiene tantos errores, obviamente proporcionalmente hablando, que la Wikipedia. Pero más allá que los estudios, me gusta validarla con este ejemplo. La primera vez que IBM mostró su nuevo sistema de inteligencia artificial, Watson, lo mostró con uno de estos programas de televisión gringos, ¿cierto?, de conocimiento general, donde tenían que responder preguntas de cualquier ámbito. Y como pueden ver acá, Watson le estaba dando paliza a los mejores representantes de la raza humana. Lo que no mucha gente sabe es que todo el conocimiento de Watson venía de 5 millones de artículos de la Wikipedia. Es decir, si es que IBM hubiese alimentado a Watson con información imprecisa o incorrecta, Watson hubiera dado respuestas imprecisas o incorrectas y hubiese perdido ¿cierto?, este concurso. Así que la mejor validación de la Wikipedia fue que IBM la
usó como base de conocimiento para que Watson pudiera responder las preguntas, que como pueden ver, ¿cierto? Fueron respuestas correctas y pudo ganar, ¿cierto?, esta demostración tecnológica. Pero aparte de eso, me gusta también destacar de que la inteligencia artificial de Watson solo fue posible gracias a la inteligencia colectiva de todos nosotros humanos, ¿cierto?, compartiendo nuestro conocimiento. Pero cada vez que yo hablo de inteligencia colectiva y hablo de la Wikipedia, me dicen, bueno, pero la Wikipedia es un ejercicio sin fines de lucro, ¿cierto? Es caridad. Obviamente que la inteligencia colectiva puede funcionar en esos ámbitos. No se puede aplicar al mundo, ¿cierto?, empresarial. Y por eso me gusta dar el ejemplo de Android. Hoy día el sistema operativo más popular del mundo es Google. Como sabemos, hay más celulares que computadores en el mundo. Y el sistema operativo más usado en celulares es Android. Así que hace tiempo que Android es el sistema operativo número 1 y ya no es Windows como solía ser hace muchos años. Pero lo que no mucha gente sabe es que este sistema operativo, ¿cierto?, promocionado por Google, está basado en inteligencia colectiva. Está creado en un sistema operativo, basado en un sistema operativo que se llama Linux. Y Linux, al igual que la Wikipedia, ¿cierto?, funciona con esta filosofía de inteligencia colectiva, específicamente llamada código abierto. Y como ven ahí abajo, el código abierto no es algo del siglo XXV, esto no es algo que se viene para el futuro, no. El código abierto empezó a principios de los años 90 y a su vez basado en principios de software libre que vienen desde mediados de los 80. Es decir, acá estamos hablando de algo que en el mundo de la tecnología ha sido bien común y que lo llevamos aplicando hace décadas. Y en los 90, cuando Linux empieza a crecer y esta modalidad de código abierto se empieza a ser cada vez más popular, como cualquiera podía aportar, igual que en la Wikipedia cualquiera puede aportar con contenido, como acá cualquiera podía aportar con código, las últimas tecnologías siempre iban apareciendo y llegando rápido a Linux porque cualquiera podía agregarla. Entonces Linux empezó a crecer de forma muy rápida en el mundo de la tecnología y obviamente de forma descontrolada porque no es un sistema centralizado, es un sistema descentralizado. Todos pueden aportar. Y empezó a crecer tan rápido que incluso los líderes de la industria en esa época no supieron cómo diagnosticarlo. Linux es un cáncer, decía el gerente general de la empresa de tecnología más grande del mundo en su momento. 15 años después, el nuevo gerente general de esa misma empresa tiene un discurso totalmente distinto. Microsoft ama a Linux. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Empresas tan grandes como Microsoft, ¿cierto?, con decenas de miles de empleados, con un presupuesto infinito, con un montón de patentes bajo el brazo, se dieron cuenta de que era imposible poder competir con los modelos de inteligencia colectiva. No importa cuántos recursos tenga, los modelos de innovación cerrada nunca van a poder competir con estos modelos abiertos. Y nos damos cuenta que hoy las empresas más grandes del mundo son empresas de tecnología. Cuando yo me estaba criando eran empresas, ¿cierto?, de hidrocarburos o empresas, ¿cierto?, o bancos. Pero hoy día las empresas más grandes del mundo son todas empresas de tecnología. Y démonos cuenta que no son empresas que han aparecido en los últimos 5 o 10 años. Microsoft, ¿cierto?, y Apple son empresas que van a cumplir, ¿cierto?, tienen más de 40 años, perdón, están a punto de cumplir medio siglo de vida. Es decir, estas empresas nacieron cuando la Internet no era tema, nacieron cuando los celulares no eran relevantes. ¿Y por qué han logrado seguir siendo líderes en sus categorías? Porque tienen una gran ventaja. Y tienen la ventaja de haber nacido digitales. Y por haber nacido digitales, lo único que ellos saben es que el cambio es constante y tienen que estar constantemente aprendiendo y adaptándose. Y ese hoy día es el gran desafío que tenemos todos. Da lo mismo cuál sea nuestra industria, ¿cierto? Si vendemos salchichas o ropa interior femenina, hoy día todos tenemos que funcionar como organizaciones digitales. Y cuando somos organizaciones digitales, empezamos a tener ciertos datos digitales para poder entender nuestros procesos, para poder entender nuestro comportamiento, entender lo que sucede al interior de nuestra organización, pero entender también lo que pasa con nuestros clientes, con nuestros proveedores, ¿cierto?, con la sociedad fuera de lo que estamos haciendo. Pero recordemos que los datos son recién, ¿cierto?, el diamante bruto, la roca en la montaña. Hay que sacarla y hay que procesarla para poder convertirlo en algo valioso. Los datos deben ser analizados, deben ser procesados para convertirse en información. Y cuando somos organizaciones digitales empezamos a manejar volúmenes de datos infinitos que ningún ser humano sería capaz de procesar y poder extraer algún valor de ellos. Afortunadamente, hoy día tenemos un gran avance, un gran regalo, que es la inteligencia artificial, que nos permite de forma eficiente y a gran escala, que de una forma que nunca se había podido hacer antes, poder encontrar respuestas a las preguntas que tenemos, lo cual es incluso más importante, ayudarnos a encontrar las preguntas que debemos responder. Y la inteligencia artificial, ¿cierto?, parece ciencia ficción. Cosas como este ejemplo que vemos acá. Un auto que hoy día es capaz de manejar completamente solo. Acá estamos viendo un auto de producción, este no es un ejemplo de la universidad, esto
no es un proyecto de investigación. Este es un auto que está demostrando que ya tiene la capacidad para manejar de forma totalmente autónoma. Este es un auto que se vende en el hemisferio norte, en varios mercados, y que mucha gente lo tiene en su garage, pero lamentablemente la regulación todavía no permite de que pueda ser totalmente autónomo, pero la demostración tecnológica es que puede hacerlo. Y si vemos allá a la derecha, vemos de que este auto está usando muchas cámaras para poder entender su entorno. Igual que los seres humanos, cuando estamos manejando, usamos los ojos, ¿cierto?, para ver lo que está pasando. Y eso es un gran adelanto de estos últimos años. A diferencia del código abierto, del software libre, que tiene décadas de historia, esto sí es algo de esta década, ¿cierto?, de la década pasada, perdón, que acaba de terminar. A principios de la década pasada, un computador era mucho más lento e impreciso que un ser humano en entender lo que estaba viendo. Pero empezó a avanzar la capacidad de cómputo, la forma en que abordamos la inteligencia artificial, metodologías conocidas como aprendizaje profundo. Y empezamos a entrenar estos computadores para que pudieran entender lo que veían. Y a mediados de la década pasada, los computadores finalmente lograron ser más rápidos y más precisos que un ser humano en entender lo que estaba viendo. Es decir, un computador se demora menos que un humano en identificar si lo que estamos viendo acá es un chihuahua o un muffin de arándano. Yo todavía me demoro en poder entender estas cosas, en poder identificar. Yo sé que he visto esta lámina muchas veces, todavía los seres humanos nos podemos equivocar y demorar incluso en estos casos, y los computadores ya lo hacen mejor que nosotros. Y esto que suena a ciencia ficción, ¿cierto? No lo es. Es lo que hacemos, por ejemplo, en mi empresa, en Odd. Entrenamos estas redes neuronales para que puedan entender cosas como, por ejemplo, en este caso estábamos demostrando de que en un ambiente tan ruidoso como una construcción podíamos, ¿cierto?, identificar claramente dónde se estaba poniendo el hormigón. Como ustedes saben, ¿cierto?, la industria del hormigón es una industria tremendamente contaminante que está muy preocupada de poder reducir su impacto en el medio ambiente. Y una cosa importante es entender, ¿cierto?, justamente el comportamiento de estos procesos. Y acá Odd demostró, con tecnología desarrollada desde Chile, que podíamos abordar, ¿cierto?, este problema gigantesco. Fue para darle una escala o para ayudar a entender la dimensión del problema. El equipo global de Google AI terminó destacándonos como un caso mundial, ¿cierto?, usando inteligencia artificial con impacto global positivo. Estos son tremendos desafíos complejos que hoy día podemos abordar, y no solamente desde Silicon Valley, no solamente desde Europa, sino que desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, desde Frutillar, donde estoy hoy día hablando con ustedes y donde trabajamos nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con esta tecnología? Bueno, estamos usándola para ayudar a poder reducir y ojalá revertir las crisis ambientales. Acá estamos viendo una nube de puntos LiDAR, que es una tecnología muy alucinante que no voy a profundizar hoy día, pero que nos permite poder entender en este caso un bosque. Acá estamos viendo más de 100 hectáreas del Parque Oncol. Y usamos esto para ayudarnos a ver la cantidad de árboles, inferir las especies, potencialmente incluso la cantidad de hojas en cada árbol. Y de esa forma poder medir cosas como, por ejemplo, la cantidad de carbono capturado, ¿cierto?, por este bosque con un nivel de precisión que todavía sigue pareciendo ciencia ficción, pero ya es real. Y no solamente a escala de cientos de hectáreas, sino que incluso a escalas o dimensiones más pequeñas. Por ejemplo, hoy día tenemos LiDAR en celulares. Mi celular acá ya tiene LiDAR y araucaria que estamos viendo en pantalla la medí con mi celular con una precisión que no se puede creer. O sea, tenemos herramientas para poder ayudar a entender el mundo real de una forma que antes hubiera parecido imposible. Y cada vez que escuchamos hablar de inteligencia artificial o estas herramientas, pensamos en estas tecnologías terribles, ¿cierto?, Terminator o Black Mirror, que pueden acabar con los humanos. Y los invito a que en vez de pensar en Terminator, pensemos más en WALL-E, ¿cierto? No este robot que nos viene a reemplazar, sino que este robot o esta tecnología que nos viene a apoyar. Porque sí, es cierto de que la automatización efectivamente puede acabar con muchos empleos. La estimación de McKinsey es que en los próximos 10 años, la automatización y la inteligencia artificial va a eliminar más de 800 millones de empleos. Pero la cantidad de empleos nuevos que va a crear va a ser incluso mayor. Recordemos que eso ha pasado con cada nueva innovación, con cada nueva tecnología. Pero no da lo mismo cómo usemos la tecnología ni cómo la abordemos. Por eso hoy día es más importante que nunca que tengamos un enfoque ético y responsable de cómo abordamos la inteligencia artificial. Y cuando estamos usando datos de inteligencia artificial para entender, por ejemplo, entender mejor a nuestros clientes, es más importante que nunca que nos preocupemos de evitar el sesgo, de entender cómo trabajamos con la privacidad, ¿cierto?, de entender cómo estamos entrenando estas tecnologías tremendamente disruptivas para que no sigamos profundizando sesgos y nos ayuden a resolver
muchas de estas grandes problemáticas. De hecho, tengo la suerte de haber sido invitado a participar del Consejo Asesor del Banco Interamericano del Desarrollo, ayudando a promover un uso ético y responsable de inteligencia artificial. Esto debe pasar a ser primordial a partir de hoy y hacia adelante. Y al final, esto es la cuarta revolución industrial. No es solamente nuevas tecnologías alucinantes, sino que es el mundo físico y el mundo digital cada vez más unido y cada vez más cerca, usando la tecnología para entender este mundo real y usando eso para poder mejorar el impacto, ¿cierto? Y poder atender mejor a todos los que están en nuestra cadena. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, trabajemos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros equipos internos, promovamos la inteligencia colectiva para ayudarnos a resolver estos problemas con las herramientas digitales que hoy día tenemos. Y cuando no sepamos poder resolver o encontrar esas preguntas, aprovechemos la inteligencia artificial para buscar, ¿cierto?, las soluciones que necesitamos. Porque como dijo el Harvard Business Review hace un par de años en un tremendo artículo que los invito a que lo busquen, la conclusión a la que ellos llegaban era que durante la próxima década la inteligencia artificial no va a reemplazar a los jefes, pero los jefes que usen inteligencia artificial van a reemplazar a los que no. Y recordemos que la calidad de los resultados de la inteligencia artificial depende de los datos con los que lo entrenamos. Así que tengamos una estrategia de datos ética y responsable, ¿cierto? Y sepamos cómo lo estamos usando, porque hoy día el desafío que todos debemos tener es funcionar como organizaciones digitales. Muchas gracias.